crecen en cuanto a potasio se refiere, son iguales. Iniciaremos con el 1241. Que indica potasio 74 miligramos por cada kilogramo de suelo seco. ¿Cómo es calificado? Vamos a iniciar el pase de lista. Veamos la participación de Alejandra López. Alejandra López. Sí, profe. Buen día. Bien, Alejandra, ¿cómo calificas 74 miligramos de potasio por kilogramo de suelo? Muy bajo. Muy bajo. Dime, ¿a dónde está el potasio? ¿Por qué no hay potasio? ¿Qué le sucedió al potasio en estas circunstancias? ¿A dónde crees que esté? ¿O por qué es deficiente? ¿Qué tal si te ayuda Rubí? Xochitl, Rubí, ¿estás ahí? Sí, profe. Buen día, Xochitl. Buenos días, profe. ¿Estás de acuerdo con Alejandra de que 74 es muy bajo para potasio? Sí, profe. La pregunta entonces es, ¿a dónde está el potasio? ¿Qué le sucedió? ¿Por qué está tan deficiente? ¿Podría estar unido a las arcillas? Unido a las ¿No es arcillas. aprovechable? El que está unido a las arcillas es ese es potasio intercambiable, son 74 y hay muy poco unidos a las arcillas. Entonces, ¿a dónde crees que se ha ido? No sé contestarle, profe. Veamos qué tal si te ayuda Carlos Pérez López. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, profe, buenos días. Buen día. ¿A dónde crees que esté el potasio? Pues había comentado que en suelo, bueno, tiene suelo ácido y según recuerdo se había comentado que los suelos ácidos presentan deficiencia en potasio. Cierto, y en calcio y en magnesio, en las bases, pero ¿a dónde están? ¿Por qué son deficientes los suelos ácidos en potasio, calcio y magnesio? Eso es correcto lo que tú mencionas. Ahora solamente falta averiguar qué les pasó al potasio. Se le exhibió porque usted había dicho que al ser suelos arenosos se mueven más fácilmente porque no hay arcillas que se interpongan, entonces se le exhibe más rápido. Entonces, ¿el proceso es lixiviación de parte de quién? ¿Es la respuesta? Juan Ortiz Laris. Muy bien. Entonces, otra vez el apellido. ¿Dónde estás? Mi apellido es Juan. Muy bien. Ciertamente,
Tiene razón, Laris. El potasio se ha lixiviado, por eso son ácidos, porque se van las bases. Habíamos dicho anteriormente. Se ha lixiviado. Bien. Ahora, entremos, esa es la interpretación. Entremos a las recomendaciones. Para producir maíz nativo de 7 toneladas por hectárea, mencione cuál es su recomendación. Tenemos la participación de Lorenza Sánchez. Buenos días, profesor. Buen día. ¿Qué recomiendas aquí? La recomendación, no, profesor, sinceramente no. No tengo la respuesta. ¿Qué tal si te ayuda en la respuesta Asael Josafat? Asael Josafat, ayúdanos. Sí, profe. Buen día. Buen día. A mí me dio 96.8 con fertilizante. Con fertilizante, esta recomendación es con micorriza. ¿Tienes ahí los cálculos o es sin micorriza? ¿Se nos fue? ¿Se nos fue Asael? ¿Ya no estás ahí? ¿Sí me escuchó, profe? Claro que sí, ya te escucho. Yo te preguntaba en qué condiciones está con micorriza o sin micorriza esa recomendación. Esa es sin micorriza, es el puro fertilizante. Ya, bueno. ¿Tienes ahí los datos? ¿Cuánto fue la demanda para 7 toneladas por hectárea? De 182 kilogramos. 182. ¿Cuánto es por tonelada? ¿Cuánto extrae por tonelada? Son 26 kilos, profe, por tonelada. Exactamente. Entonces, por 7 serían 100, ¿qué? Después 42, 182 kilogramos. ¿Cuál es la oferta? Estábamos con Asael. ¿Quién le ayudó a Asael para ponerle asistencia? ¿Otra vez? Soy Leopoldo, profe. Leopoldo, ¿qué apellido? Torres. Gracias, Torres. Perea. No, Torres Perea. Sí, ya estás localizado. ¿Tienes ahí a la mano, Polo? Leopoldo, Sí, ¿tienes a bueno, la mano la ¿sí me escucha, profe? oferta? Sí, adelante. ¿Tú quieres Asael? Ajá, es que por rato se me corta, pero escucho que me preguntó por la oferta, ¿no? Así es. ¿O no? Exacto. Me dio 128.76. Muy bien. Entonces, ¿cuánto falta? De la oferta a la demanda, ¿cuánto falta? Son 53.24 kilos, profe. Muy bien. Entonces, ¿con qué eficiencia trabajaste para la dosis que me dieron? ¿O tú quién eres? ¿Los de 134 kilos?
Pues yo dije 53 kilos, profe, pero soy Reyes. Reyes. ¿José Reyes? No, Martínez Mora es el apellido. Ah, perdón, sí, cierto. Martínez Mora. Entonces nos quedamos con Martínez Mora Reyes. ¿Con qué eficiencia se calculaste tú la dosis? Con el 55%, profe. Ajá. ¿Y con base en eso cuánto te da? Por ser francoarenoso, ¿verdad? Sí, profe, sí. Me da 96.8 kilogramos. Ajá. Entonces yo supongo que la otra dosis que me dieron fue con el 50% de eficiencia. Me refiero con lo de textura franca, que es lo que comienza la calificación de textura. Yo supongo que así fue. Bien. Entonces fueron cualquiera de esos dos. Sería más apropiado con el 55%, toda vez que es de franco hacia arenoso. De franco a arenoso. En este suelo, se dan ustedes cuenta, tiene muy pocas arcillas. Llama la atención, por eso es arenoso, porque tiene pocas arcillas. Llama la atención que en una misma región de las Chuapas tengamos suelos tan diferentes en textura. Eso me llamó la atención cuando estuvimos interpretando estos resultados, que existieran parcelas arcillosas y parcelas francoarenosas, casi están opuestas. Miren ustedes las arcillas, 42% en el arcilloso y 14% de arcillas en el francoarenoso. Este lo podríamos calificar como suelos de textura gruesa, casi. Me refiero a suelos que el potasio, como dijo su compañera hace un momento, se mueve con mayor facilidad hacia donde el agua se mueva. Y bien mencionó su compañera que sería por lixiviación. Un proceso predominante aquí, más que los otros, pero finalmente la cantidad que hay es similar en ambos. Por lo tanto, ciertamente la textura tiene bastante influencia, pero predomina en todo caso la precipitación. No pudo resistir. Es decir, estoy hablando de estos. Casi se parece este primero a los de textura gruesa, francoarenosos, más que a estos, en cuanto a textura se refiere. En ese sentido, vamos a ver que el fertilizante tendría un manejo diferente en estos dos, el fertilizante que vayan ustedes a recomendar. Entonces, continuando con Martínez Mora Reyes. Martínez, ¿cuál fue Sí, profe. ¿cuál fue el fertilizante seleccionado aquí? Yo escogí cloruro de potasio. Cloruro de potasio. Dime una razón a esa selección. Pues porque digamos que pues se recomienda aunque sean en suelos ácidos y pues porque digamos que el cultivo de maíz pues sí lo resiste. ¿A quién? ¿A quién resiste? Al cloro. Exactamente, al cloro. Entonces, en este caso, por ser suelo ácido, se suma una razón a esto que menciona Reyes. Me refiero de que el maíz aguanta el cloro y lo aprovechamos. La otra razón es que es el más barato. Y decíamos, se suma una razón
a estos suelos ácidos. ¿Recuerdan ustedes qué razón había adicional en los suelos ácidos para seleccionar el cloruro de potasio? ¿Alguien lo recuerda? La razón es que en los suelos ácidos hay deficiencia de cloro. Así como el nitrógeno se va a mover el cloro con facilidad, de hecho nadie lo detiene, igual que los nitratos, y si llueve mucho, pues se va a ir con el agua de lluvia, con el drenaje del terreno. Se va a lixiviar. Le hace bien a este suelo ácido algo de cloro. El maíz lo resiste, aplíquese todo el fertilizante y cloruro de potasio. Si fuese otro cultivo, por ejemplo, el mango, está adaptado a la acidez, no resiste el cloro, no le gusta. Por lo tanto, pero para atender la deficiencia de cloro, entonces una porción del fertilizante sería cloruro de potasio. Mande usted, ¿de parte de quién? De Beltrán. Bueno, mencionó la clase antepasada que las frutillas y berries podrían sufrir daño por cloro. Así es. Entonces, bueno, se podría fertilizar con sulfato de calcio o nitrato de calcio. ¿Cuál sería el ideal? El sulfato de potasio, el calcio todavía no lo estamos viendo. Sí, perdón, sí, profe, me confundí. Sulfato de potasio. Entonces, en esos casos, para comenzar y que estés con confianza, sería sulfato de potasio. Que las frutillas pagarían el nitrato de potasio. Ahí es por costos de cualquiera de los dos. Ahora bien, o sea, cualquiera de los dos sería conveniente. Yo te dejaría en sulfato de potasio, pero para atender lo que decía un principio de que los suelos ácidos como estos, que son muy ácidos, aunque el 1241 no era tan ácido, hay deficiencias de cloro. Por lo tanto, una fracción de este potasio que estamos recomendando, de los 90 y tantos o 100 y tantos, dependiendo de la eficiencia con lo que calculamos, una fracción puede ser un 10%, un 15%, lo aplicaríamos con cloruro de potasio un 20%. Para aplicar algo de cloro que en algo va a ayudar, y de hecho sí ayuda, aunque las frutillas son adaptadas a suelos ácidos, también requieren cloro, lo requieren en menor proporción, pero ¿qué tal si no es tan suficiente lo que hay en ese suelo? No tenemos el análisis porque comúnmente no está dentro de lo que se oferta en el paquete de fertilidad, ni Fertilab lo tiene el cloro, pero sabemos que los suelos ácidos son deficientes en cloro. Entonces sería así. La respuesta a Luis Ernesto. Sulfato de potasio y hasta ahí. Y luego ya avanzas un poco más en el análisis. Pero son suelos deficientes en cloro. Y las frutillas les molesta demasiado cloro. Una fracción entonces del potasio sería con cloruro de potasio. ¿Cuánto? 20%, por ejemplo. Con ese es suficiente, a menos de que la dosis sea altísima y entonces ahí le bajas al 10%. En este caso no es tan alta. 90 kilos, con un 10-15% es suficiente. ¿Qué te parece, Luis? Está muy bien, profe, gracias. Vamos a pasar al suelo 1243 porque es totalmente diferente, cuando menos en textura se ubica, les decía, en el otro extremo. Aquí mucha arcilla y aquí poca arcilla. Esos son los dos extremos que hay que nos van a indicar por dónde manejamos el fertilizante que hemos seleccionado. Abordemos entonces el 1243. 84, ¿cómo es calificado en este suelo? Solicitamos la intervención de... Déjeme ver, estoy ubicando a Ana Leticia Hernández. Ana, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Buen día. ¿Cómo es calificado 84 de potasio? Muy bajo. Muy bajo, ciertamente es muy bajo.
Aquí con mayor razón porque es un suelo de textura fina. O sea, te vas a las tablas de calificación y aquí con mayor razón es bajo que el otro, aunque el número sea casi lo mismo. Pero por textura, uno es más bajo que el otro. Bien. Estoy trayendo algo. Ustedes no se fijen ahorita hasta que lo abordemos. Bien, entonces estamos con Ana. ¿Cuál es tu no, antes de pasar a la recomendación, Ana, para enfatizar qué pasó con el potasio, ¿dónde está? Porque los suelos no nacen así. Este es desusadamente, anormalmente muy bajo. Esto no es lo que da el intemperismo de las rocas. ¿A dónde está el potasio? Ana. ¿A dónde está el potasio? ¿Qué tal si te ayuda, Ana? Tu compañera Citlali Vianey. También se le exhibió, ¿no, profe? Porque también es un suelo ácido. Ciertamente. ¿Usted quién es? Espinosa. Usted es Citlali Vianey, entonces. Ciertamente, Citlali. Gracias. Sí, decíamos, en este suelo, sobre todo estos que son extremadamente ácidos, hay ha habido una lixiviación tremenda. Muchísimo. Para dar origen a tanta acidez quiere decir que se han lixiviado las bases. Muy bien. ¿Qué más tienes para...? Ahora pasemos a recomendación, Citlali Vianey. ¿Qué recomiendas aquí? Pues la demanda total fue de 182. Ajá. Y la oferta. La oferta fue de 131.04 con una eficiencia de fertilizante de 40% sin micorrizas y con micorrizas de 55.2. Y la dosis fue de 127.4 sin micorrizas y de 92.31 con micorrizas. Y pues la fuente recomendada fue la elegí de cloruro de potasio, porque también es como es suelo ácido, también hay una deficiencia de cloro. Y fíjole, estuvo muy bien tu discurso, Citlali. Estuvo muy bien tu discurso. Entonces, pues casi dijiste todo, Citlali. Yo iba a preguntar algunas cosas y casi me quitaste preguntas. Culminemos entonces con las recomendaciones del manejo del fertilizante. Para eso solicitamos la intervención de Dorantes Iturbide Slady. ¿Estás ahí, Slady? Hola, profe, buenos días. Buen día. Bien, aquí ya hemos hecho la recomendación, pero necesitamos completarla. Tú vas a llegar con el agricultor y vas a decirle cómo manejar el fertilizante que nos ha comentado Citlali. Decíamos, por textura tenemos dos manejos diferentes. Uno para la textura arcillosa y otro para la textura, aunque podíamos haber adoptado que esta es franca, pero cuando se va franco arenoso ya comienza a irse para la textura gruesa. Inclusive en la eficiencia del fertilizante la tomaron el punto 55. Me parece que había sido Asael, Josafat, o alguien. Había sido esto. Por lo tanto, son manejos diferentes. Yo creo que aquí sí se aplica el manejo diferente.
Entonces, Lady, ¿cómo manejarías, cómo recomendarías aquí el cloruro de potasio en el 1243? ¿Qué le dirías al agricultor? Pues, bueno, usted había mencionado que para suelos arcillosos era recomendable aplicarlo en la presiembra y en el otro tipo de suelo en la siembra, creo. Sí. No, es algo similar. Siembra o presiembra es lo mismo. Ese sería para los arcillosos. ¿Te acuerdas del otro? Era totalmente diferente. Estábamos en el otro escenario donde no había quien lo retuviera y si le aplicáramos, es decir, las arcillas son las que se encargan de almacenarlo, pero hay pocas arcillas, entonces, ¿qué recomendarías? Te voy a dar una pista, Lady. ¿Estás viendo la pantalla? Ahí está la pista. La fertilización fraccionada. Ajá, como el nitrógeno, exactamente. Me puedes decir, es que aquí dice textura arenosa y la que estamos hablando es textura francoarenosa. Ciertamente, ahí está en una indefinición en cuanto a cuál adoptar. No dice exactamente arenosa. Pero hemos convenido ya en un análisis más fino con Intagri, con el doctor Castellanos, hemos convenido que denominaremos una textura gruesa o arenosa aún esta que está calificada como franco-arenosa. De ahí para abajo. Y de franco para arriba, como decíamos aquí, franco hacia arriba, hacia la arcillosa. Aquí dice a la arcillosa. Y acá dice franco hacia la arenosa. Entonces, cuando se dice franco hacia la arcillosa, sí es a la siembra. Ciertamente, algunos lo pueden poner en presiembra, pero normalmente lo ponemos a la siembra. Lo que tú decías es, Lady, lo ponemos a la siembra porque estamos haciendo esto que ahorita les voy a mostrar. Estamos aquí aplicando, miren, aquí está el fertilizante fosfórico y todo el potásico en este suelo arcilloso. Porque si lo aplicamos después, ¿qué va a suceder? Lo aplicamos acá arriba. Las raíces van a estar acá abajo. Y un suelo arcilloso que tiene, como 42% de arcillas bien hambrientas de potasio, ¿qué va a suceder si hubiésemos colocado el fertilizante enfraccionado acá? Pues las arcillas que se van a beneficiar son estas que están aquí. Y no van a dejar pasar suficiente potasio para donde van a estar las raíces trabajando, que va a estar acá en el área donde pongamos el fósforo. Por lo tanto, van a estar mezclados el fósforo y el potasio. Aquí van a estar los dos. Y la fracción correspondiente a nitrógeno. Ahí van a estar los tres. Esto es entonces el arcilloso. Ahora el franco-arenoso, como lo mencionaste, es, Lady, con base en el tip que te di, va a ser fraccionado junto con el nitrógeno. ¿Alguna pregunta? Déjenme quitar esto, porque todavía lo tengo aquí, del encalado. Y pasemos al 188. Ya es otro, miren ustedes, ya es 252 de potasio. Es decir, ya no está tan desprovisto de potasio. ¿Cómo es calificado este suelo de epitacio huerta? 252 de potasio. Para eso tenemos la intervención de José Hugo. José Hugo García, ¿estás ahí? Sí, profesor, aquí me encuentro. Buen día, José Hugo. Buen día, profe. Dime tú, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es calificado el potasio? Moderadamente alto. Frío. A ver, fíjate. Medio, profe. Medio. ¿Es medio, no, profe? No sé, pues que no tengo yo la tabla. Es suelo de textura arcillosa. Medio. Medio, Es profe. medio. Es medio. Medio, es medio, están todos. Exactamente, en suelo de textura fina, este es calificado como medio.
Sí, profe, es medio. Ahora díganme ustedes qué pasó aquí. Si yo estábamos diciendo que en suelos ácidos a donde llueve se ha lixiviado, ¿qué creen que haya pasado aquí? A ver, vamos a solicitar la participación de Rosendo Salvador. ¿Estás Sí, ahí, profe. Rosendo? Sí, profe. Dime, ¿cómo interpretas ese nivel medio? O sea, la interpretación es el nivel medio, nada más estamos ubicando la razón. No es tan sencillo, te voy a decir, pero no concuerda con lo que habíamos dicho que en los suelos ácidos, lixiviados como este, las bases se van. ¿Por qué entonces potasio nivel medio? ¿Qué me podrías decir, Rosendo Salvador? Bueno, pues dado que la textura del suelo es arcillosa, pues retiene más el potasio. Me Entonces, parece una no buena sé. pregunta, cuando menos con lo que se ve. Pues sí, inclusive es más arcilloso que el otro, ¿no? Que este, vean ustedes, 42% de arcilla en este de las Chuapas, 42% de arcilla. Y acá 54% de arcilla. Está sumamente arcilloso. Entonces, ese puede ser una razón de que haya protegido al potasio. Hay otra que no se ve, pero que se deduce de diferentes ángulos o desde otra perspectiva. Una perspectiva un poquito más minuciosa. Vamos a verla, ya que estamos en esto. Para yo no quedar mal, porque yo he dicho que debe ser bajo y aquí está a nivel medio, me hizo quedar mal mi potasio. Entonces me vi en la necesidad de, adicionalmente a lo que dice Rosendo, tiene más arcillas, más protección. Hay otra, ahí va. Vean, analicen conductividad eléctrica. Punto 37, compárelo con la conductividad eléctrica de este. Totalmente diferente. Entonces aquí en todos los suelos hay sales en la solución nutritiva, pero la salinidad, es decir, la concentración de sales, aquí está, pero muy lejos. No hay concentración de sales. Aquí ya comienza la concentración de sales. Ese es uno. Ese es una primera indicio de lo que voy a mencionar. Otro indicio es este. ¿Cómo fue calificado el fósforo? Alto. Alto o casi o muy alto o está en el límite por ahí entre alto, muy alto. En cambio en este, el de las Chuapas, ¿cómo fue calificado el fósforo? .25. Bueno, todos. Muy bajo. Muy bajo. ¿Cuál es lo natural? ¿Esto que está aquí en las Chuapas o lo que está acá en Epitacio Huerta, Michoacán? Para con fósforo. ¿Cuál dato está más cerca de lo natural en el comportamiento del fósforo? Volvemos con Rosendo. Rosendo, ¿cuál te parece más natural? El de Adelante, adelante. el de 60.8, profe. 60.08. 60.8 te parece más natural que el de las Chuapas. Entonces, ¿por qué el de las Chuapas se repite tanto? Este nivel. Y acá no tenemos un punto de referencia, nada más es uno solo. ¿Qué me puede decir? Rosendo, espérame, ahorita regreso contigo. Estamos llegando a un indicio de por qué es nivel medio de potasio. Veamos entonces la participación de Oscar Lerdo. Sí, profe. ¿Cuál te parece más natural, el 60 o el 1? El de las Chuapas, profe. Este es un valor más natural y yo les he dicho que aunque está demasiado bajo,
El fósforo de forma natural en los suelos oscila alrededor de 10 partes por millón, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Ese es lo natural, por eso es que el fósforo es deficiente. Normalmente, por eso es que el fósforo está en el segundo sitio de las fórmulas de fertilización. Si lo natural fuera esto, 60, alto o muy alto, no sé cómo es, si es alto, como es fósforo Bray, no sé si es a partir de Sí, 60, es alto. Si eso fuera lo natural, de que el fósforo fuera alto, entonces no habría necesidad de poner fósforo en las fórmulas de fertilización, no aparecería el fósforo en las fórmulas de fertilización. No, aparece porque normalmente es deficiente. Bien, entonces aquí van los dos indicios. Tiene mucho fósforo. Este es lo que más delata de que ha habido fertilizaciones en este suelo por parte del señor Ignacio. Si ha habido fertilizaciones, si ha tenido un seguimiento o una recomendación, es un asesoramiento, significa que aparte del fósforo, como sí, aquí lo delata, como sí lo está aplicando fertilizante, también está aplicando fertilizante potásico y lo ha llevado en este caso al nivel medio. Los dos comienzan a reflejar sus relativas altas concentraciones, sobre todo la de potasio es relativa, porque el nivel medio no es alto, pero es relativa. ¿Relativa a quién? A la condición natural. Entonces los dos comienzan a incidir en la concentración de sales. Desafortunadamente, este que está aquí, este valor, no lo podemos utilizar para calificar salinidad. Porque si lo utilizáramos, ¿qué diría? Allí en las hojas de calificación de salinidad. ¿Cómo sería calificado este suelo? Con base en el cuadro. Es el segundo cuadro de la primera hoja de las tablas. ¿Cómo sería calificado? ¿Alguien lo tiene a la mano? Les decía yo que necesitamos desplegar todo el material para Muy poder... bajo. Sería muy bajo en sales y no concordaría con lo que yo digo. El problema es este. Este valor es provisional, porque está hecho en esto que está aquí abajo. Ahí va. No se ve. En una suspensión la misma que pH. Y vean ustedes en la tabla. ¿Qué dice en la parte superior de la tabla? Donde calificaron como muy bajo en sales. ¿Cuál es el método en el cual debe medirse la salinidad según el cuadro? Extracto de la pasta de saturación. Exactamente. Extracto de la pasta de saturación. Pero ese es un método muy laborioso. Por eso es que no lo hacemos en el primer paquete de salinidad, digo, de fertilidad, porque además cuesta 390 pesos. Y este que está aquí cuesta apenas 25 pesos, porque es el mismo extracto, donde determinamos pH, metemos el otro electrodo de salinidad y nos da esto. Debe haber un factor para transformar esto y entrar a las tablas de donde salió hace un momento el dato, que me dijeron que era muy bajo. Entonces, este no podemos utilizarlo, pero sí, en términos relativos, es mucho mayor que este, como 7 veces mayor que este, cuando menos el 0.05. 7 veces mayor quiere decir que se están concentrando las sales, no obstante que llueve, se están concentrando. ¿Y quiénes son? Los productos de las fertilizaciones. Pero no, de todas maneras, al multiplicarlo por el factor es como 3. ¿Cuánto sale multiplicarlo por 3? Es 0.37. Echen a andar sus calculadoras. 1.11. 1.11. ¿Y ese cómo es calificado? Cuando menos ya en la categoría siguiente a este. Este de muy bajo, la categoría siguiente, ¿cuál fue? Se sigue manteniendo en muy bajo, profe. No. Es que en el otro era libre de sales. Ah, ya. Libre de sales y ahora ya pasa a muy bajo. Exactamente, pasa a otra categoría.
todavía no hay salinidad y no va a haber salinidad porque llueve muchísimo. Me estoy refiriendo a, déjenme ver, a esto que está aquí por los que no estaban siguiendo la discusión. Me estoy refiriendo a lo siguiente. A esto que está aquí. Ese es el extracto de la pasta. Es otro método, pues, laborioso. Y el que estábamos hablando era el menos de 1, libre de sales, no más que habían dicho que era muy bajo. El muy bajo es el que acabamos ahorita de elevar, ese mismo por el factor para llevarlo al extracto de la pasta de saturación. Se está elevando en sales, no va a llegar a salinidad, porque llueve mucho, pero cuando menos coadyuva para explicar que algo está sucediendo en ese suelo. Así es que no se preocupen en este suelo de que nuestras fertilizaciones van a conducir a la salinización. No, está lloviendo, todas las sales son lavadas. ¿Y cuál es el método para aliviar a un suelo salino? Pues lavarlo de las sales. Ese es el método. Bien, entonces volvemos a nuestra discusión. Volvemos a nuestra discusión. Profe, una pregunta. Claro que sí. Entonces, no sé si sea más o menos generalidad, pero en lugares donde llueve mucho o son, no sé, templados, los suelos normalmente no son salinos. Claro. Esa es correcto. Y sobre todo, con lo primero que me dijiste, donde llueve mucho. Porque aquí en Texcoco es templado y sí tenemos el suelo salino. Pero producto de lo que era una cuenca cerrada donde estaba depositándose todo el agua, donde se deposita agua y no tiene salidas, aunque sea templado, va a haber salinidad. Se desalojó el agua y se quedó la sal. ¿Por qué creen que el agua de mar es salada? Porque se ha ido salinizando a través de los tiempos y va a ser más salada al final de los tiempos. Al principio de los tiempos, el agua de mar es dulce. Al final de los tiempos va a ser más salada que ahorita. Muy bien. Entonces es algo correcto. Y si me quedo con donde llueva mucho, entonces no va a haber salinidad. Eso es correcto. ¿Dónde está la salinidad? Pues en los distritos de riego, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son distritos de riego porque pues, no hay agua, no llueve. Entonces, y además se riega en ocasiones con agua de mala calidad. Se juntan dos cosas. Exactamente. Volviendo a nuestro suelo. Estábamos con Rosendo Salvador. Rosendo, ¿todavía estás ahí? Sí, profe. Volvimos, Rosendo. Ahora dime, ¿cuál es tu recomendación para 12 toneladas por hectárea en este suelo? Pues intenté hacer el cálculo, profe, pero me salía en cantidades negativas, así que pues yo diría que no, bueno, no aplicar potasio. Esa es tu recomendación, exactamente. No aplicar potasio. No vayan a dar una recomendación negativa. Estuvo bien lo que dijo Rosendo Salvador. Decía que no pudo. ¿Cómo no? Si pudiste, me la acabas de dar la recomendación. No aplicar potasio es una recomendación. Aquí entonces, como tanto no aplicar fósforo como no aplicar potasio, aunque todavía conviene mantener en el caso del potasio cierta dosis de potasio de mantenimiento o de suplementación. Porque como llueve mucho, tiene que ver con el lavado de potasio. No tiene que ver con el fósforo, tanto como sí con el lavado de potasio. Este no lo va a resistir mucho. Profe. ¿Dónde usted? Bueno, en este caso, en este suelo que ya tiene mucho potasio. No tiene mucho. Bueno, que es moderado, pues, usted dice que se debe fertilizar para mantenerlo, ¿no? Así es. Bueno, ¿no sería mejor, al final de la cosecha, ¿cómo era? ¿Aplicar los residuos de cosecha? Sí, incorporar los esquilmos, profe. Ah, qué buena recomendación. Entonces, esa es otra alternativa, exactamente. ¿Cómo te llamas? Porque me gustó tu recomendación. Beltrán Ponce de León.
Es aquí donde se justifica, ya una vez que has llevado tu suelo a un nivel medio, que no es rico en potasio, o sea, no tiene mucho potasio, pero y además está expuesto al mismo problema que estuvo expuesto por mucho tiempo, que hizo el suelo ácido. Por tanto, como una dosis de mantenimiento, 12 toneladas por hectárea es el rendimiento. Vamos a considerar que este híbrido es todavía un poquito antes, que tiene un índice de cosecha del 50%. Normalmente ahorita tienen más. Es decir, la mazorca va a pesar lo mismo que la paja que cosechamos. La mazorca pesa lo mismo que la paja. En los híbridos, la tendencia ya van muy adelante. Nuestros híbridos actuales, la mazorca pesa más que la paja, que todo lo que cosechas, de todo peso seco, obviamente, ¿no? Pesa más. Pero ahorita lo vamos a poner 50 y 50. Entonces, si produciste 12 toneladas de grano, vas a producir 12 toneladas de paja. Luis Ernesto, esto le va a caer muy bien a este suelo, que se la regreses por esto, mira, 0.36 de materia orgánica. Te lo va a agradecer muchísimo este suelo que se la regreses. Claro, que te recibiría con mejor ánimo si hubiese sido un abono orgánico completo. Pero si es residuos de cosecha, bienvenidos para el potasio y para la materia orgánica. Y decíamos, ¿cuánto tiene de potasio la paja de maíz? Decíamos, es donde se reivindican, ¿no?, potasio. ¿Recuerda alguien cuánto tiene de potasio la paja de maíz? 1.9. Gracias, ¿de parte de quién? García de la Cruz. García de la Cruz, 1.9, García de la Cruz. Entonces, entre Jesús, Nicandro y Luis Ernesto, 12 toneladas de paja al 1.9%, ¿cuánta paja cuánto potasio estamos adicionando? Si está al 1.9%, calculen cuántos kilogramos de potasio estamos regresando al suelo. Me parece que esto también lo hicimos, ¿no? Este ejemplo. No sé si fue con 12 o con 14 toneladas por hectárea. Nomás dejen averiguar si lo hicimos. Sí, aquí tengo yo operaciones. Estoy ahorita abordando el capítulo del potasio. Ustedes no lo pueden ver, pero yo estoy viendo si hicimos el problema. Sí lo hicimos. Entonces, eso no es ajeno a ustedes esta recomendación. ¿Ya hicieron el cálculo? ¿Están viendo ustedes el análisis de suelos de Epitacio Huerta? Porque ya me perdí. Estoy en 3 archivos diferentes. Ya me perdí en cuál está proyecto. Estamos en el de Ignacio López Torres. Muy bien. Entonces, ¿cuánto estamos aplicando de potasio? Ese era un asunto de Luis Ernesto y de Jesús Nicandro con las 12 toneladas de paja. De potasio serían 228. Es correcto. Y para compararlo con lo que estábamos hablando, es decir, con las recomendaciones que hicimos la vez pasada, tendríamos que transformarlo, ¿no?, con lo que hicimos acá. Andábamos recomendando 90, 120, etcétera. ¿Pero de qué? Aquí estábamos recomendando no potasio, sino que estábamos recomendando aquí las chapas. Óxido de potasio. Ahora transformen entonces este que acaban de calcular de los 228 a óxido de potasio. Serían 273.6. 273.
como que te fuiste un poquito alto, déjame ver, 228, un 20% de 228 serían como 45 kilos, más 100, no sé, como 270, algo así. Serían Entonces, 273.6, profe. exactamente, o sea, tiene mucha razón Luis Ernesto, si aquí logro convencer al agricultor y va a tocar convencerlo de una u otra manera. No podemos quedarnos aquí sin hacer una recomendación con esta materia orgánica, cuando la podemos hacer desde la paja. Que diga, no, es que no tengo para comprar abono, aplíquese la paja. Solamente lo que vamos a hacer es sumarle a la fórmula de nitrógeno 50 kilos, para que los microorganismos al procesar la paja no estén molestando el abastecimiento de nitrógeno a la plántula que está comenzando a crecer, que no nazca amarilla, amarilla, amarilla. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De parte de quién? ¿De Luis Ernesto? Sí, bueno, en base a su experiencia, ¿en cuánto tiempo tarda esa paja en liberar el nutriente potasio? Habíamos comentado también que el potasio se encuentra dentro de la planta en forma de catión. Si logramos incorporar esa paja como debe de ser, me refiero, y no se incorporan las cañas completas, sino se desmenuza y luego después pasa a las rastras. ¿Sabes cuánto tarda en liberarlo? Días. Simplemente a las primeras 3 lluvias sale la mayor parte del potasio porque está suelto. Y rápidamente ingresará a las arcillas. Rápidamente las arcillas se lo atraerán a su superficie. Lo llamarán a su superficie y entonces ya será un suelo un poquito mejor provisto de potasio y será mantenimiento. Sale potasio y regresa potasio con la paja, casi todo. Habíamos dicho cuánto sale y cuánto entran. En la paja, ¿cuánto se queda de potasio? Del 100%. El 80% en la paja y el 20% en el grano. Exactamente. Quedémonos con la mayor parte se queda en la paja, por lo tanto regresaremos la mayor parte con la que estuvo trabajando el maíz, se lo regresaremos al suelo. Es una maravilla, ¿no? Para el caso del potasio, trabajar con las pajas. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre esta recomendación que estuvo bien? De Luis Ernesto. Bien, entonces, para cuestiones de mantenimiento y se conservará su suelo sin requerir potasio ya muchos años más. Porque si solamente atendemos a lo que habíamos comentado, no aplique ese potasio y ya nos vamos, esto rápidamente también se va a lixiviar. No obstante que tiene arcilla, como quiera, las lluvias poco a poco van a estar sacando el potasio de este suelo. Y va a haber necesidad pronto, quizás unos 2 años, de aplicar otra vez potasio. 2, 3 años, no hay duda. Conservémoslo para más tiempo, regresando a la paja. Vayámonos ahora a Coyuca de Catalán. Aquí es algo raro, ¿eh? Esto que le traje aquí, después me arrepentí. Porque para con ustedes debería presentar lo que es más normal en un suelo alcalino. Este que estoy presentando aquí es algo anormal. Algo extraordinario, no anormal, extraordinario, no, más bien es algo poco común. Pero puede suceder, por eso se los traje, porque puede suceder. Pero puede alguien confundirse con la normalidad en este suelo para pHs alcalinos. Comencemos con este suelo. Jefa, ¿estás ahí? Yajaira, Sí, profe, aquí estoy. ¿nos puedes ayudar, jefa? ¿Cómo es calificado este 46? Sí, profe, el 46 es muy bajo. Muy bajo, exactamente. Aquí es a donde está el problema. Jefa, es un suelo alcalino. Y los suelos alcalinos, lo común
es que sí lo tengan, el potasio, que sí haya potasio. Y aquí no lo hay. ¿Qué creen que haya sucedido? No es sencillo tampoco esta explicación. Pero cuando menos yo recuerdo que lo comenté una vez, nada más que cuando les estaba presentando los suelos, cuando los calificamos. La primera clase que abordamos ya los suelos, cada uno de ellos, comentamos algo de lo que puede estar sucediendo en Coyuca de Catalán, que es algo no común en los suelos alcalinos. Los suelos alcalinos lo son porque tienen bases, potasio, calcio y magnesio. Aquí no tienen ni potasio ni magnesio. ¿Qué sucedió? ¿Recuerda algo, jefa Yajaira? No, profe, no recuerdo. ¿Tú lo recuerdas, Reyes? Gracias, jefa. No era fácil, jefa. Lo estamos conscientes. Reyes, ¿recuerdas algo? Sí, profe, ¿cómo dijo? ¿Por qué tiene una cantidad tan baja de potasio? Es un suelo de pH alcalino y su potasio es muy bajo. ¿Cuál es la razón? No, no es sencillo. Ya claro, como le dije a la jefa de Jaira, pero lo mencioné una vez. Me refiero cuando estábamos calificando el contenido de cada uno de los nutrimentos en las primeras clases. No, profe, la verdad es que tampoco me acuerdo. ¿Tú qué dices, Luis Ernesto? ¿Tú qué dices? Oh, ya salió una voz. Eso es bueno. ¿Quién es esa voz? Soy Mérida Irazoque. ¿Otra vez? Mérida Irazoque. ¿Sí me escucha bien? Sí, nada más que como su apellido no es tan común, no lo pesqué, el de Irazoque. Adelante, Mérida, ¿qué me quieres decir, Alexis? Pues como en este suelo el nivel del calcio es considerado alto, a altas dosis de calcio, entonces le deja menos espacio a las otras bases como magnesio y potasio, de que se retengan en las arcillas. Entonces hay una competencia y por esto se retiene menos potasio en el suelo. Ya casi, Alexis. Profe, ¿no es por la competencia de cationes en la liberación en el suelo? No. No. O sea, también tiene que ver competencia, y esa competencia que mencionas, ¿quién lo mencionó la competencia? Yo, profe Beltrán. Esa la vamos a desglosar en el siguiente capítulo. O ya la estamos desglosando, ¿no? Calcio y magnesio. Por eso es que mencionaste esto de la competencia. Eso lo vamos a manejar cuando estemos interpretando ya los tres cationes. Pero el origen del problema no es ese. Más bien ahora esa es la consecuencia del problema, esas proporciones catiónicas. Profe. Ya iniciamos el capítulo del potasio, del calcio y magnesio con ustedes, ¿verdad? Lo iniciamos ayer. Entonces vamos a llegar a eso. ¿Quién me dijo? ¿Quién quería intervenir? Que me dijo, profe. Adelante. ¿Tú quién eres? ¿Yo sí me escucho? Claro da que igual. ¿Es porque son antagonistas? No, sí. Eso es lo que vamos, esa es la consecuencia, pero no es el origen del problema. Es decir, cuando llegamos el suelo ya estaba así. Y lo que estamos haciendo de los antagonismos ya es para la planta, ya para producción, pero el suelo de origen es así. Compárenlo con este. Este tiene más calcio que el anterior, tiene 10,000 y este tiene 4,000. Y no obstante no le preocupa el potasio, se defiende el potasio, 10 veces más potasio que 46. Y magnesio, no se diga, mire, tiene también 10 veces más magnesio que no, 20 veces más, sin preocuparles el calcio. No, este es el origen. Y como lo estoy mencionando, entonces vayámonos al origen. El suelo es poco común. Lo común es esto, que tenga de las tres cationes básicos un suelo alcalino. El pH es lo mismo, 8,2 y 8,3, exactamente lo mismo. Entonces, la razón es el origen.
Es decir, ahí va la explicación. La roca madre es una caliza de alta pureza que tiene mucha calcita, carbonatos de calcio y poco de los otros minerales potásicos como feldespatos y micas y minerales de magnesio como el olivino, y lo único que tiene en abundancia es calcita, por eso se comporta así. Esto no es tan común. Aunque sí, fíjense ustedes que cuando vamos a la península de Yucatán, una gran franja es puro suelo pedregoso no es más bien, no hay suelo, sino es pura pedregosidad con pequeños recovecos entre las piedras con algo de suelo. Y sucedió así porque la caliza que se levantó aquí del mar es de alta pureza. Es decir, su mineralogía da para una gran concentración, es decir, más del 95%, 96% de pura calcita, es decir, carbonato de calcio. En cambio, la caliza que hemos usado para encalado en los suelos alcalinos, la daba el carbonato de calcio y carbonato de magnesio, era una dolomita y tenía también ya magnesio. Si ya hubiera esa dolomita, si hubiera sido material de origen de este suelo, alzado, elevado este magnesio. Entonces era una caliza pura, esta, la que dio origen a este suelo, sin los minerales que mencioné para potasio y para magnesio. Se los traigo no como algo común, sino como algo que pueden encontrarse en alguna ocasión. Obviamente, habría dudas cuando se hace el análisis, las tuvimos, inmediatamente las verificamos, mandamos de regreso la muestra al laboratorio antes de dar una recomendación aquí, porque tendría que dar una recomendación de potasio antes de darla. Tuve que mandarlo nuevamente a análisis porque no es lógico que un suelo alcalino no tenga bases, nada más tenga una base, calcio. No es lo lógico. Y volvió a suceder que tenía poco potasio y poco magnesio verificado. Lo único que nos queda entonces es acudir al origen del suelo. Porque si es un suelo alcalino, aquí no llueve, que se ha llevado al potasio y el magnesio solo. No, tampoco sucede eso. Se lleva los tres. Potasio, calcio y magnesio. Pregunta sobre eso, el origen y por qué puse este suelo. No vayan a confundir que es algo natural. Bueno, sí es natural, algo común. Lo común es este. El de Numaru, Michoacán. Este suelo alcalino. Bien. De aquí pasamos entonces, esa es la interpretación. Pasamos a las recomendaciones. Volvemos con la jefa Yajaira. Jefa, ¿qué recomendó aquí? Para Sí, profe. 12 toneladas por hectárea. Sin micorriza me dio 323.04 kilogramos de K2O por hectárea. Es una cantidad enorme, jefa. Metámosle mejor micorriza. ¿No la hiciste con micorriza? Se va a espantar el agricultor. Sí, la hice con micorriza y con micorriza me salió 234.1 kilogramos de K2O por hectárea. Exactamente. La eficiencia con la que calculaste la dosis, ¿cuánto fue? La eficiencia del fertilizante. Sí, micorriza lo tomé como si fuera franco, profe, 0.5. Sí, este es más franco que nada. Miren ustedes, la arcilla se quedó donde está, miren el limo. Ese fue el que se lobó. Esto es franco, muy franco. Todo se fue para abajo, la arena. No hay arenas, pues. La arcilla también se fue para abajo, no tan abajo. El único que se concentró fue el limo. Entonces es un franco neto. Entonces no hay duda que estuvo bien seleccionada el 50% de eficiencia. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que aquí requerimos muchísimo potasio. Y estamos situados en una región alcalina, entonces algunos proveedores, algunos comerciantes no van a tener fertilizante potásico por esa razón, porque ellos entienden
algo de esto que estamos aquí diciendo, que si hay potasio en las regiones alcalinas. Entonces aquí, necesariamente para poner este suelo a producir 12 toneladas por hectárea de maíz híbrido requiere cantidades fuertes de potasio por sí mismo, porque no hay. Y luego a eso se le va a sumar calcio. Es decir, de por sí es muy deficiente. Me dijeron que era muy bajo, 46, en un suelo de textura franca. Nada más para corroborar, ¿tú fuiste, jefa? La que me dijiste que era muy bajo. Sí, sí, profe, fui yo. Entonces, aquí hay una doble razón por la cual deberemos de adicionar potasio. Una doble razón, porque de por sí es muy bajo. Esta sería suficiente, pero aparte va a tener un antagonismo fortísimo si lo dejamos a ese nivel de muy bajo, con el calcio, que lo va a hacer todavía, lo va a hundir aún más en cuanto a la posibilidad de que la planta lo utilice este poco potasio que hay. ¿Qué les parece? Doble razón aquí. La competencia por la absorción por parte del calcio y el potasio por sí mismo, que es muy bajo. Por lo tanto, sí requerimos todo eso de potasio. Afortunadamente, es para maíz y podemos irnos por cuál fertilizante. Podemos irnos, veamos la participación ahora en cuanto al fertilizante y su manejo de parte de, a ver, es Juan Diego. Sí, profe. Buen día, Juan Diego. Buenos días. Por más que le busco la lista para ver ausencias, todos me han respondido, es decir, que están todos. Qué bueno. ¿Qué fertilizante recomiendas aquí, Juan Diego? ¿Cuánto fertilizante y cómo manejarlo? Pues yo recomendaría sulfato de potasio, profe. ¿Está bien? Sí, serían 468 kilogramos, 173 kilogramos por hectárea. Ajá. ¿Para colmicorriza o sulmicorriza? Colmicorriza. Sí, porque el otro está demasiado alto. Sí. Y nada más faltaría ver, Juan, si el agricultor lo resiste porque es más caro el sulfato que el cloruro. O podrías inclusive hacer mitad y mitad, porque ciertamente es una dosis muy alta para con el cloruro que vas a adicionar con si hubieras elegido cloruro de potasio. No más que ya no te puede decir nada, porque si elegiste sulfato, nada más me toca decir a ver si el agricultor aguanta. Está bien, sulfato de potasio. A ver si aguanta el costo, pero de que lo requiere, no hay duda que sí lo requiere. ¿Cómo vas a recomendarlo este sulfato de potasio, Juan? ¿Ya se fue Juan? ¿O le está pensando Juan? No, aquí estoy, profe. Ajá, estoy pensando. Es que ahorita yo tenía pensado Aquí te que doy una sería... pista. Aquí te doy la pista. A ver, analiza. Y se me olvidó eso, profe. Porque estaba, ya que pasó lo mismo ahorita con el Ajá. sulfato de potasio. Ah, Pero se me borró la mente. aquí está, mira. ¿Cómo lo recomendarías el sulfato de potasio? Con base en la textura. Ya te la acerqué. ¿Cuándo debe de aplicarse este sulfato de potasio? ¿Qué tal si te... No era la siembra, ¿no? Ahí está, pues sí, te estoy dando la pista, ahí está en la pantalla, claro que Es sí. que le digo que me hizo bolas porque hace rato tú hiciste esa misma pregunta. Y me Oh, ya. confundí. No, si aquí está la siembra, mira, con Ajá. textura franca, como lo es, a la siembra. ¿Está bien? Nada más queda la duda de si te lo va a aceptar el agricultor por los costos. Porque ahí, al tener
una menor ¿cuánto tiene de concentración el sulfato de potasio? Tú mismo, Juan Diego, ¿cuánto tiene de concentración el sulfato de potasio? ¿Qué tal si te... 50% de caso. de K2O, exactamente, y el cloruro? Ya que estamos en esto, jefa. 60%. 60% de K2O. Entonces aquí hay una situación doble. ¿Cuál de los dos fertilizantes lo vamos a requerir en menor cantidad? Menos tonelajes, menos kilos, pues. ¿El sulfato o el cloruro? El cloruro. Exactamente, cloruro. ¿Y cuál fertilizante cuesta menos? También el cloruro. Entonces hay una doble razón por la cual podemos seleccionar parte del fertilizante en cloruro de potasio, porque es una menor cantidad y por lo tanto va a ser menos toneladas y la tonelada cuesta menos. Doblemente barato, pues. Bien, vayámonos al final. En Humaron, Michoacán. Un suelo normal, potasio. ¿Cómo es calificado un suelo normal en potasio? Juana, adelante. ¿Cómo calificas? ¿Estás ahí, Juana? Sí, profe. 554. Sí, aquí estoy. Adelante, Juana. Moderadamente alto. A ver otra vez porque como que está entrecortado. Otra vez. Moderadamente alto. Moderadamente alto. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe. Perfecto. Juana, seguimos contigo. Recomendación. Para 7 toneladas de maíz Sí, nativo. pues para la de, Adelante, Juana. se requieren 26 kilogramos de K2O por tonelada. Ajá, ¿cuál es la La demanda? demanda entonces? del cultivo es de 182 kilogramos de K2O. Ajá, ¿y la oferta? Y la oferta de potasio es de 930.72 kilogramos de K2O por hectárea. Ujú. Y por lo tanto, ¿cuál es tu Calculo recomendación? la dosis de potasio. Eh, Bueno, es que igual me dieron resultados negativos, entonces por lo que ujú. supongo que no necesita. No supongas, imagínate que vas a decir al agricultor eso. No, tú se lo vas a decir con Bueno, no seguridad. necesita. Exactamente. Mande usted. Gracias, Juana. Adelante, ¿quién iba a intervenir? A ver, ¿quién me dijo, profe? Adelante. Entonces, miren, en estos casos, ya no hagan las operaciones. Y sobre todo en este, donde me decía que la oferta andaba por allá, por 900, me dijo Juana. Y la demanda andaba en 182. ¿Y para qué hacen operaciones? Si tienes más de lo que necesitas, ¿para qué haces operaciones? Dígame usted. Porque después se entran a la incertidumbre de que le salió negativo y entonces que no saben qué hacer con ese número de negativo, pues nada. No pueden hacer nada. Y entonces, desde un principio, si les sale, como en este caso, la oferta de 900, la demanda de 180, conclusión, no aplique. Y aquí ni siquiera algo de suplementación, está muy lejos la oferta que tiene este suelo de potasio. Quizás con algo justificación del antagonismo, pero como todavía no llegamos a eso, podemos pensar en algo de potasio como suplemento en una etapa crítica del desarrollo del maíz. Pero vayamos a llegar al calcio y magnesio y tomemos decisiones de si este requiere un suplemento, pero ese suplemento está fuera
de esta aplicación de la fórmula, oferta y demanda y todo ello, esa parte. Muy bien, esto es entonces, hemos terminado, a menos de que tenga alguna pregunta, y déjenme ver si la tiene la pregunta. ¿Quién? Karina, ¿tienes pregunta? Creo que no, profe, por ahora creo que no. Gracias, Karina. Sí. Rocío. Rocío, ¿tienes preguntas? No, profe, hasta el momento no. Gracias, Rocío. Ricardo Castro, ¿tienes preguntas? Sí, profe, sí tengo preguntas. Eso, Ricardo, mucho. Muy bien. A ver, dime. Había comentado hace rato que el cloro en suelos ácidos sí lo soporta, pero ¿cómo se comporta el cloro en suelos que son alcalinos? ¿O no hay o cómo? Buena pregunta, porque sí vale. Muy bien, entonces, lo que quiso decir Ricardo fue lo siguiente. El suelo ácido es deficiente, no que lo soporte. No, es deficiente, por lo tanto lo necesita para producir bien un suelo ácido. En un suelo alcalino hay suficiencia y en ocasiones toxicidades. Para los suelos que estamos trabajando que no son salinos, el cloro es suficiente, como son estos dos. No importa que en este sea algo poco común y este sea algo común, los dos son suficientes en cloro. Si hubiese sido, no podemos en este caso determinar, pero no lo es, si hubiese sido salino, entonces ha lugar a que pudiera haber toxicidad de cloro. Estamos en una situación inversa a la de los suelos ácidos. ¿Cuál es lo más inverso a los suelos ácidos? Los suelos salinos. Los suelos ácidos deficientes y los suelos salinos, que son alcalinos, son con toxicidades de cloro. Pasando por la situación intermedia, que son estos suelos calcáreos, donde la suficiencia de cloro está garantizada. Así sería esto, Ricardo. Sí, bueno, encontré por ahí una tabla, profe, donde dice que el sulfato de potasio es útil cuando el cloro es indeseable. En este caso, pues sería cuando tenemos suelos alcalinos, ¿no? Salinos. Ajá, salinos, exactamente. Ahí sí, no, si tienes un suelo salino, entonces no, que los aniones para dar la salinidad es cloruros, carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Y de esos aniones que puede generar toxicidad es cloruros. También tiene sulfatos, pero los sulfatos son muy nobles. Puedes trabajar con una fuente de sulfato de potasio, ciertamente. Pero como este no es salino, puedes trabajar con sulfato de potasio. Podrías trabajar algo con cloruro hasta un cierto límite. Porque además, en muchos suelos que son alcalinos, si tienen riego y ese riego viene de agua de pozo, tiene cloruros. Con eso es suficiente, entonces te quedarías con la fuente sulfato de potasio, toda vez que en el agua de riego estás aplicando cloruros. Cloruros como algo que les voy a mostrar para despedirnos, que les voy a mostrar en... Déjenme ver. A ver, ya estoy llegando, no se desesperen. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Todavía siguen ustedes aquí en el de
Aquí está. Son las aguas de riego en Ciudad Obregón, en Hidalgo, Vizcaíno, también allá en Ciudad Obregón o en Baja California. Y ven ustedes esto. El pH no es un criterio para decidir la calidad. Son criterios el sodio, el cloro, la magnitud de la conductividad eléctrica. Aquí, por ejemplo, el agua del Vizcaíno proviene de un lugar donde tiene demasiados cloruros. Donde un agua que no tiene cloruros a uno que tiene muchísimos cloruros. Y si esta la utilizamos para riego, con el tiempo, si no lo manejamos bien, se transforma en un suelo salino, como los distritos de riego, sobre todo de Baja California, allá en Mexicali, que están regando con agua que viene del Valle Imperial, Estados Unidos, que ya viene de los terrenos del Valle Imperial, la incorporan al río nuevamente y con esa riegan el distrito de riego ya de Mexicali, de Baja California Norte, con mucho cloro, y con el tiempo se transforma en cloro. Entonces, imagínense ustedes meter un fertilizante cloruro de potasio ahí, pues sería inapropiado. Ese sería el opuesto a lo que estábamos diciendo, al suelo ácido, en cloro. Muy bien, muchachos. Esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el jueves. Continuaremos con calcio y magnesio y probablemente llamaremos a este suelo para detectar el problema adicional que hemos mencionado de los antagonismos. Que tengan ustedes buen día. Y profe, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. hasta luego. Dale, profe, Buen día. hasta luego. Hasta luego, hasta luego.